Buenas noches. Si usted ha vivido en España en los últimos 5 o 6 años, probablemente ha padecido una pérdida de trabajo, una disminución de su salario, una subida de impuestos y seguramente una pérdida del valor de todo su patrimonio. En época de crisis, unos pocos viven muy bien. Hoy, en Hablemos de Economía, privilegios en crisis. Buenas noches. Hoy en Hablemos de Economía vamos a tratar la existencia de unos grandes privilegiados en nuestra sociedad, como son los políticos, en una situación de grave crisis que está soportando nuestra sociedad desde 2008. Vamos a hablar con nuestros invitados hoy. Luis, ¿qué tal? Encantado, bienvenido. Encantado. Diego, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar con vosotros, por lo tanto, de esa existencia, ¿no?, de determinadas personas que, bueno, pues conviven con nosotros, son nuestros dirigentes públicos y que parece que por ellos pues no hay penurias, no hay dificultades y parecen al margen realmente del gran sacrificio que pues está soportando nuestra población desde 2007, desde 2008, que es cuando empezamos a decrecer y a entrar en crisis. Me gustaría que hiciéramos un repaso, chicos, de todos los sacrificios que hemos tenido que soportar el conjunto de la población española, pues unos en mayor proporción que otros en función de su situación, precisamente desde la entrada en la famosa crisis del 2008. ¿Tenéis algún recuento de recortes sociales o recortes económicos que hemos tenido que soportar a raíz de eso? Sí, yo creo que el más claro es el IVA. El IVA original fue con 4 en el máximo reducido. Me hablas entonces de impuestos. Sí. Es decir, una de las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar todos los españoles, porque el IVA es un impuesto indirecto y general, ha sido la subida de impuestos. Sí. Y de esos impuestos me hablas de un impuesto indirecto como es el IVA. Sí. Un impuesto que grava el consumo de bienes y servicios finales. Dime los tipos impositivos que había antes de las subidas de impuestos para que nos hagamos una idea. Pues teníamos el mínimo reducido, que es el 4%. 4% para bienes y servicios de tipo reducido. Sí. ¿Vale? El 6% para de tipo reducido también. 7%. El 7%. Y ya para los generales el 16%. 4, 7, 16. Y la primera, Zapatero. subida de impuestos. Señor Zapatero, Llega hay que Zapatero, recaudar más. Claro. Los mínimos reducidos los deja intocables, que es el 4%. El 4% no se toca. Pero ya los reducidos le sube un punto al 8% y los generales le sube 2, del 16 al 18%. Vale, primera subida importante que no estábamos acostumbrados a tener sobre el IVA va del 16 al 18%, que es la que más repercute, 2 puntos, y del 7 al 8. Vale. ¿Alguna subida más de impuestos, digo, que hayáis investigado por ahí? El IVA es un impuesto pues importante porque nos afecta a todos. ¿Alguna subida más? El gobierno de Rajoy, que el superreducido lo mantuvo al 4%, el reducido lo subió 2 puntos al 10% y el general 3 puntos al 21%. Me has hablado del gobierno de Rajoy, del gobierno que actualmente nos está dirigiendo. Si no recuerdo mal, en su programa electoral habló de que era una barbaridad subir los impuestos indirectos que gravan el consumo, precisamente porque la sociedad estaba con un consumo deprimido. El consumo interno español es muy bajo y eso paraliza la producción y el empleo, por lo tanto, que es ahora mismo pues, el principal problema junto con el déficit que tenemos. Sí. Llega al gobierno y donde dije digo. Sí. Es decir, donde dije no solo no hay que subirlo, sino que hay que retroceder esa subida de impuestos y lo sube del 18 al 21, Diego, ¿me has dicho? Sí. Y del 8 al 10%. Y encima es más que parte del mínimo reducido, que eran los del 4%, parte de ellos los pasa a generales, es decir, que del 4 al 21%. Bienes que estaban grabados al 4%, Sí. los quita del 4%. Y los pasa al 21%, como generales. ¿Y algún tipo de bien que pueda decirme? Culturales. Bienes culturales, Servicio. cine, teatro. Sí. Ahora mismo, si tú vas al cine, estás pagando un 21% de IVA. Es más, las entradas de cine están muy caras últimamente. Y queremos defender la cultura. Sí. Muy bien, tomamos nota de ello. Queremos evitar la piratería mientras ponemos esas entradas. Muy bien, o sea que por un lado eso, no sé si es realmente hipocresía, pero lo parece, Sí. ¿verdad? Es decir, queremos promover la cultura en España, pero toma, impuesto al 21% para la cultura. Antes me había dado algunos datos acompañando un poco este ejemplo. Material escolar también. Material escolar, que es educación, Diego, por Dios, la educación, que lo pasamos como si fuera un bien de lujo al 21%. De verdad que no sé quién hace nuestras leyes, bueno, sí lo sabemos, ¿no? Ahora vamos a hablar de ellos. Me habléis de impuestos, me habéis hablado del IVA. Más impuestos, Diego, que hayan subido. El impuesto de bienes e inmuebles, el IBI. ¿Qué grava este impuesto, Luis? Es el impuesto sobre los bienes inmuebles, que por lo que vemos que también ha subido. Mientras otros valores, por ejemplo, también... La gente se queja mucho de eso, de oye, que me viene la contribución urbana de mi vivienda, de primera o segunda vivienda, y cada vez pago más, el recibo es una barbaridad. Sí. Y parece que la gente dice, en época de crisis,
estamos perdiendo trabajos, nos están reduciendo la jornada por los famosos ERES laborales, estamos cobrando menos, nos suben los impuestos y las pocas cosas que tenemos como son las propiedades también hay que pagar más por ellas. Una cosa me llama la atención, Diego. Yo cuando abrimos la prensa especializada en bienes inmuebles, los suplementos dominicales sobre todo, vemos que los precios de las casas, de las viviendas, pues no dejan de caer, todavía siguen cayendo. Y me decís ahora mismo que están subiendo el IBI. Es decir, sí. ¿Hay un contrasentido ahí o me lo parece a mí? Sí, porque Hacienda intenta ganar más porque Tiene que recaudar más. es decir, sí, y está bajando los gastos en salud, en educación. Pero espera un segundo, pensiones. Diego, perdóname que te interrumpa, porque hablamos del IBI y para que nos quede claro, estamos subiendo la presión fiscal sobre muchas figuras contributivas, entre ellas el impuesto de bienes inmuebles, y me llama la atención que mi casa cada vez vale menos en el mercado, pero resulta que el recibo que me viene del catastro cada vez es mayor, es decir, la valoración que hace Hacienda de mi vivienda es cada vez más alta, pero la valoración que hace el mercado cada vez es más baja. No hay un acompañamiento, que sería lo ideal. Si el mercado baja, pues que Hacienda valore menos los inmuebles, porque si no, cuando resulta que el mercado es bajista, yo tengo que hacer mayor esfuerzo contributivo a Hacienda. Parece que ahí hay una falta de acompañamiento que nos puede perjudicar a los ciudadanos. IVA, IBI, más fatalidades que hemos padecido, o que estamos padeciendo. Bastante comunes ahora, sobre todo recortes en gastos preferenciales, como son Gastos preferenciales. ¿A qué te la refieres? sanidad pública, la educación pública. La gente se está quejando de que efectivamente, que por ejemplo, la existencia de muchos centros sanitarios que tenían antes pues un margen horario muy amplio que te permitía, por ejemplo, decir, pues yo trabajo por la mañana, pues acudo al médico por la tarde, trabajo por la tarde y voy al médico por la mañana. Muchos centros, digo, están cerrando o están reduciendo jornadas de atención al público. Centros sanitarios. Estamos hablando, como tú decías, de servicios preferenciales. Claro. Diego, ¿esto es así? ¿Te consta? ¿Has visto Sí. datos? A partir de la tarde han reducido la jornada laboral para reducir costes. Y Están estirando probablemente horarios del personal sanitario, es decir, haciéndoles trabajar un poco más, pero por el mismo salario, suprimiendo plazas, por eso hay menos horarios totales o absolutos de atención al usuario. ¿Y quién es el perjudicado de estos recortes? Principalmente nosotros. Nosotros, correcto, los ciudadanos. Bien, mirad, yo me he sacado por aquí una relación, lo que pasa que es incompleta, no está completa, de todas las mermas que hemos tenido desde entonces, desde el 2008, y veo, por ejemplo, bueno, por supuesto, rebaja de previsiones de crecimiento, es decir, el PIB cada vez crece menos. Veo aquí, por ejemplo, no sé si esto lo habéis encontrado, la deducción por vivienda. Todos los ciudadanos tenemos algo maravilloso, que es, por supuesto, disfrutar de nuestra vivienda, pero es que además podemos rebajar nuestros impuestos deduciendo por vivienda lo que destinamos a la vivienda. ¿De acuerdo? Es decir, Hacienda me grava mi renta, pero me permite deducir la parte de mi renta que va destinado, como tú bien dices, a un bien preferencial que es la vivienda. Dice, usted lo que gaste en vivienda, yo eso no se lo toco, queda exento. Más o menos es así, para que nos entendamos. Pero resulta que en mayo del 2009 se anuncia por parte del gobierno Zapatero, gobierno socialista, una reducción en la deducción de vivienda. Es decir, que ahora lo que antes nos favorecía fiscalmente, nos dejaba más dinero en el bolsillo para gastar, ahora resulta que es menos. Ojo que es en el 2009, porque si me voy al 2013 desaparece la deducción por vivienda, ¿de acuerdo? En determinadas condiciones. Es decir, en vez de aumentar estos derechos preferenciales, fundamentales, parece que se reducen. Luis, más cosas. En septiembre, subida de impuestos, Diego, lo que me decías. Se eliminan, bueno, las ayudas que habían introducido también el gobierno Zapatero, que había dado ayudas, ¿os acordáis del cheque bebé, la deducción de los 400 euros? Todo eso de repente se empieza a desmontar. ¿Entendemos nosotros que se puedan quitar los derechos que nos habían dado hace un año, hace 2 años? ¿Parece lógico por la situación de crisis? ¿Podríamos pensar que todos arrimamos el hombro y que debería ser así? Claro, todos tendrías que arrimar el hombro. Claro, o sea, nos parecería lógico, ¿no? Digo, nos están pidiendo un esfuerzo nuestros poderes públicos, Pero no. oye, vamos a contribuir. Pero nos tienen que dar ejemplo los de arriba, Vale, no estamos arrimando todos el hombro de la misma manera, solo nosotros. solo nosotros. Diego, la ¿quién política. no está arrimando el hombro aquí? Los ¿Quién no políticos. está remando con nosotros? Los políticos. Más tarde vamos a ver los privilegios que tienen. Bueno, pues si os parece, mirad, como hemos hablado de que nos han quitado los 400 euros de deducción, nos han quitado el cheque bebé, nos están reduciendo becas, han reducido las ayudas para investigación en las universidades, nos han eliminado la deducción por vivienda, han subido impuestos indirectos y directos, Congelan pensiones. congelan pensiones. Fijaros, pensionistas que estén con la pensión mínima, 600 y poco euros, ¿cómo vives con eso?
No sé si su señoría, los diputados y senadores de las cámaras generales tienen pensiones de 600 euros, no lo sé, luego me lo decís a ver, que igual encontramos alguno. Seguimos, más. Subida del IVA. Vale, vamos a empezar si os parece entonces, porque bueno, podríamos ahondar un poquito más en los recortes que hemos sufrido. Vamos a incidir ahora mismo, si os parece, en los privilegios que tienen nuestros políticos. Porque los ciudadanos parece que nos ha quedado claro que hemos perdido el trabajo, se nos ha recortado el tiempo de trabajo, los que no han perdido su empleo pues por culpa de un ERE, por ejemplo, pagamos más impuestos y recibimos menos. Tenemos menos y pagamos más, tenemos menos. ¿Qué pasa con nuestros políticos? Pues lo que está claro es que tienen unos privilegios que nosotros no tenemos. Ya pueden ser sueldos, jubilaciones, regalos, desplazamientos, todo lo que tú quieras, que vas a encontrar privilegios por todas partes. Vamos a hablar, por ejemplo, de los sueldos. ¿Qué sueldos tiene, por ejemplo, un diputado? Un diputado que pueda llegar a ser elegido, de primero de base tiene 3.126 euros. ¿Sueldo o salario base? Mensuales, sí, vale. Base. Más las pagas extra que tengas Navidad y verano. Luego, más puedes pertenecer a una comisión y de ahí tu sueldo mensual otra vez se le va a sumar entre 775 y 1.590 euros. Luego, más un cargo que puedas tener en tu partido político, portavoz, secretario, etcétera, lo que sea. A esto se te le suman un salario mayor que 2.318 euros. Más cargos o trabajos que tengas fuera, sin límites de salario, o sea, da igual. Mira, me alegro de que digas eso, porque me estás hablando de distintas funciones en una misma persona, es decir, el pluriempleo del político, ¿no? Es decir, pertenezco a la Cámara Baja, soy diputado, pertenezco a una comisión y cobro por tal, soy portavoz de mi partido o secretario general de mi partido, etcétera, etcétera. Es decir, parece que puedo amontonar en una sola persona, en una sola figura, varios sueldos. Y me estás hablando de sueldos de 2.000, 3.000 euros mensuales, sí. Sueldos que para muchas personas serían pues el sueldo de una jornada completa de 8 horas diarias. Si multiplico 8 por 3 son 24 horas. Creo que sus señorías no trabajan 24 horas. Es decir, que están cobrando como tres sueldos digamos bien pagados hoy en día, por realizar funciones durante 8 horas. No creo que trabajen más de 8 horas, que lo sabrá que sí, desde luego. Vale, ese es el sueldo de un buen ejecutivo. Es decir, un buen ejecutivo sí puede tener ese sueldo. Sí, bueno, el sueldo se divide en tres partes. Lo que hemos dicho que es el sueldo base, la comisión y luego encima las dietas. Esta parte, que es un tercio del salario... Perdona, para que se entiendan nuestros oyentes, el salario de un parlamentario se compone, como bien dices, en tres partes. El sueldo base, los complementos y las dietas. Porque dentro de los complementos está el pertenecer a distintos estadios, ¿no? dentro del Parlamento, ¿vale? Dietas. ¿Qué son las dietas? Las dietas son pues ayudas que te suelen dar, si dentro de Madrid varían, son estés dentro de Madrid, fuera de Madrid, si viajes dentro de España, fuera de España, etc. ¿Te dan alguna retribución por tener que ir al Parlamento, por ejemplo al Congreso de los Diputados, residiendo fuera de Madrid? ¿Tú tienes alguna percepción? 1.800 entre 1.800 euros. 1.800 euros más o menos, sí. Por venir. O sea, que yo puedo vivir, por ejemplo, en Segovia, a escasos kilómetros o pocos kilómetros de Madrid, y cobraría, digo, 1.800 euros adicionales a mis dietas y mis complementos. 1.800 euros solo por el mero hecho, digamos que sería un complemento de destino, ¿de acuerdo? Por vivir fuera. Y además dices que son dietas. Luego hablaremos de qué peculiaridad fiscalmente tienen las dietas. ¿Y si vivo dentro de Madrid? 850 euros. O sea, ya por vivir al lado de mi trabajo. Es decir, que yo puedo vivir al lado del Museo del Prado, tener que ir a trabajar en zapatillas, entre comillas, y aún así me van a dar, Diego, qué maravilla, ¿no? 800 euros. Oye, ¿vosotros qué queréis ir del día de mañana? Políticos. Políticos. Yo creo que también, que nos hemos equivocado todos, señores. Hemos equivocado la carrera. Dígale a su hijo que no, que está muy bien ser Cristiano Ronaldo, pero que la carrera del futuro, sin lugar a dudas, es el político. Vamos, sin lugar a dudas. Porque aquí cambia la legislación fiscal y Cristiano Ronaldo se queda sin sus ingresos. Pero sus señorías, no se preocupen ustedes, que lo tienen a buen recaudo. Sigamos con privilegios. Me ha llamado la atención el hecho de que puedan hacer varias funciones a la vez. ¿Sabéis lo que os he traído? Os he traído las normas de buen gobierno publicadas dentro de la legislatura del señor Zapatero, publicadas en el 2005. Sus señorías, con muy buen criterio, publicaron un código de buen gobierno, como hacen las grandes compañías que cotizan en el IBEX 35. Normas de buen gobierno, entendemos lo que es. Sí. ¿Qué son las normas de buen gobierno, Diego? Las normas de comportamiento, sus normas, o sea, lo que tienen que hacer. Como el actos o principios de buena fe, ¿no? De lo que tienen que hacer, efectivamente. Digamos que sería la decencia de la función pública, cómo tiene que hacer usted bien su trabajo. Muy bien, pues mirad, me ha llamado la atención, esto es el boletín oficial del Estado,
¿de acuerdo?, de 2005, me llama la atención, por ejemplo, que dice, bueno, que los principios que se publican en esta norma de buena conducta, que no quieren que sean principios sin trascendencia jurídica, es decir, que lo que viene aquí se cumpla y el que no lo cumpla, que se atenga a las consecuencias. Eso es lo que pone aquí. ¿Os leo alguna de estas cosas? Mirad. Los diputados, bueno, altos cargos y miembros del Estado, cuidado, se someterán a las mismas condiciones y exigencias previstas para el resto de ciudadanos. Es decir, lo que dice la Constitución, todos somos iguales. Se someterán a las mismas condiciones y exigencias que el resto de ciudadanos españoles. A mí esto ya me chirría. Primer fallo. No sé, me parece que estamos todos cansados de ver en televisión cantidad de casos de corrupción, o al menos que huelen a corrupción, y el trato jurídico que tienen es muy distante que podríamos tener cualquiera de nosotros con un desliz, con una multa de tráfico. Me da esa sensación. Por cierto, hablando de privilegios, me comentabais antes de entrar que os ha llamado mucho la atención una anécdota, multas de tráfico. ¿Me la podéis contar ahora delante de la televisión? Perfectamente. Imagínese usted un diputado, pues por la carretera, pues yo qué sé, tienes el límite de 120, 110 y pues ellos van a 150. Vale, un diputado que tiene prisa. Sí. Oye, pues tiene que correr, tiene que llegar a una sesión parlamentaria y se salta un radar. Salta un radar o aparca mal. ¿Se le multa al coche oficial? Se le multa. Se le multa. Al diputado. El diputado pues ya recibe la multa, la tendría que pagar, pero tarda en pagarla y le dan un recargo, 20, 10%, lo que sea. Perdón, Luis, para que se entienda bien, tal y como yo lo he entendido al menos, se multa a la matrícula del coche, el propietario del coche es la Diputación Provincial o la Junta General o el Ministerio, el organismo público que sea. Se le sanciona al organismo público. El organismo público entendemos que tiene técnicos para recurrir esas multas o para pagarlas, que es lo suyo. Oiga, pues mire, efectivamente, la pagamos. Que la paga el erario público, la pagamos todos nosotros. Su multa no, la de ellos sí la pagamos todos. Pero lo bueno, que es lo que me ha llamado la atención, es que no la pagan a plazo. Es decir, no la pagan dentro del plazo, esperan a que venza y lo que hacemos es pagar el recargo. Esto es fabuloso, ¿no? Es decir, la Hacienda dice, vale, perfecto. Usted, que es representante parlamentario, incumple las normas de tráfico, se le sanciona y esa sanción no la paga en periodo voluntario, sino que la paga con posterioridad, con el recargo equivalente. ¿Y quién paga ese recargo y esa multa? Nosotros. Bueno, fabuloso, de verdad. Cuando saltéis esperemos que no, que cumpláis, pero cuando tengáis un problema de tráfico y os venga un guardia civil, pues le decís que vuestro tío es político, a ver qué pasa, a ver si cuela. Otra norma, no aceptarán ningún trato de favor. De verdad, que nuestros políticos no pueden aceptar, no nuestros políticos, nuestros miembros del gobierno y altos cargos no pueden aceptar ningún trato de favor. Se abstendrán de todo tipo de negocio y actividades financieras que pueda comprometer la objetividad. Transparencia en sus actividades, bueno, y un larguísimo etcétera. Exigen plena dedicación a los altos cargos, pero tú me estás hablando ahora de que efectivamente conviven bueno, hablamos de diputados, que no todos tienen por qué ser... Diputados, senadores... Correcto. Pero bueno, más o menos sí que queda dentro de la caja de los políticos todos estos derechos. Normas de buen gobierno que me llaman la atención porque, por ejemplo, otra es extremarán el celo en el desempeño de sus funciones. Es decir, que cuando gestionen nuestro dinero, joder, lo tienen que hacer con sumo celo, con suma diligencia. Sí, gestión privada. O sea, correcto, es decir, como si el dinero fuera privado. Oye, que el dinero es tuyo, vigílalo bien. Diego, ¿qué sensación tenemos? ¿Gestionan esto con celo nuestras...? Lo invierten en bonos que no van a dar rentabilidad. Bueno, en productos sí, de todo tipo que pueden asumir un riesgo, pero simplemente, oye, en el trabajo diario de su función, ¿creéis que esta gente es diligente? Se levanta por la mañana diciendo, yo soy un servidor público, tengo que ir a atender a mis ciudadanos, voy a ver de qué manera puedo ahorrar más, gastar menos. Pero de repente vemos, pues, como los famosos iPhone y iPad, si recordáis, que todos los senadores y diputados tenían que tener su iPad y su iPhone. Sí, sí. Estamos como el que dice, oye, ¿lo tienes por ahí, Luis? Sí, tengo un diputado, cuando resulta elegido, pues tienes un iPhone 4S, un iPad, la tableta, un ordenador, el modem 3G, ahora hay 4G, a ver si ahora tienen el 4G igual. Seguro. Voz y datos pagados, ADSL en casa pagado, en casa. Si eres del PP o del PSOE, un asistente para cada 2 diputados. Si eres de Partidos otro partido, mayoritarios. uno propio, un despacho propio. Es decir, Oye, yo entendería que efectivamente esto es bueno para gente que trabaje porque son ejecutivos y es gente que representa a una macroempresa, digo, como es España. Es decir, ¿un ejecutivo de una multinacional no debería tener todo eso? ¿Lo mejor del mercado? Debería tenerlo. Yo entiendo, Luis, que un ejecutivo es también un senador o un diputado en este caso, ¿de acuerdo? Es un ejecutivo de una multinacional que es España, una macroempresa. ¿Qué le pedimos a un ejecutivo de una multinacional para acceder al cargo, Diego? Si tú eres dueño de una superempresa
y quieres contratar a, pues, a una persona competente que dirija tu empresa, ¿qué le pedirías? Responsabilidad sobre todo, Responsabilidad de sus actos, muy bien. transparencia, Transparencia, para es ver decir, que te qué reporte gasta información de lo que hace. dinero. Y... ¿Pero cualquier persona trabajaría en tu empresa? No, con estudios, sobre todo. Estudios. Nada, como nuestros políticos, más. No. Y experiencia laboral. Experiencia laboral. Estudios, experiencia laboral, responsabilidad, transparencia. Luis, ¿tienen nuestros políticos, evidentemente hay de todo, pero el color así general que vemos, la mancha, la sensación que tiene la población en la calle es: estos tíos que nos están gobernando diseñan nuestras leyes y acabáis de citar unos pocos privilegios que tienen, si nos quedan muchos más en el tintero. Estos señores que son los que nos dicen: apriétese usted el cinturón, que ya me lo desabrocho yo. Oye, al menos será gente muy competente. Estudios, ¿no? Vamos a fichar a un ejecutivo. ¿Tienen estudios nuestros diputados? ¿Tendrán la selectividad? La selectividad, a lo sumo. Hay gente que ni la tiene. Algunos. Hay gente que ni la tiene. ¿Son políticos de carrera? Quiero decir, ¿tienen carreras, tienen estudios superiores? Es que... ¿Son licenciados en Derecho? ¿Son licenciados en Administración de Empresas? ¿Son ingenieros? ¿Puede llegar un señor que tenga cuarto de la ESO a presidente del gobierno? Sí, perfecto. Podría llegar, perfectamente. Da igual Estamos la hablando de ejecutivos de una multinacional como es España, ¿de acuerdo? La marca España es una multinacional, a efectos comparativos. Hablemos de los idiomas. ¿Es gente preparada a nivel de idiomas? Está claro. Yo creo que se nos viene, hay ejemplos, ¿no? Se nos viene a la cabeza ciertas citas, ¿no? En Las el Olimpiadas. olímpico, pues bueno. Yo, sí, cuando salga me tomaré un relaxing café. Un relax en café ahí en Luego el ya- Parking of Sardinero. En Plaza Mayor. Pero Bueno, la verdad es que es una anécdota, pero es fiel reflejo de, pues eso, de la España de pandereta que por desgracia nos está dirigiendo. que un poco de preparación. Vale, porque yo entendería, Luis, mira, que todos nos sacrificáramos, que diéramos, Diego, esa cantidad de bienes de lujo, porque son bienes de lujo, a nuestros políticos si fueran ejecutivos de alto rango, es decir, si fueran personas con formación académica, experiencia laboral, que es que esta gente no ha cotizado en economía real, es decir, no hace economía real, no ha pasado por empresas, muchos sí, pero otros muchos no han producido nada, no han sido dirigentes de empresas privadas. Entonces, ¿con qué experiencia van a dirigir una macroempresa como es España? Que es que me habéis pasado por aquí datos, no es por poner nombres y apellidos, que hay para todos los bandos, pero me habéis pasado datos aquí, que esto corrobora la famosa teoría de las puertas giratorias. Pues un antiguo miembro del anterior gobierno, la señora Leire Pajín, pues cuando estaba aquí, según bueno, hay que decir que esta noticia es de un periódico, lo ponemos siempre todo entre comillas porque siempre hay que contrastar las fuentes y nos hacemos eco simplemente de la noticia que aparece en un periódico, publicada el 11 del 12 de este año. Dice: la exministra de Sanidad, Leire Pajín, está actualmente trabajando para la Organización Panamericana de la Salud, muy bien, no está ningún problema, y dice que está encantada, que cumple un sueño porque vuelve a trabajar como cooperante con esta institución pública. Cumple un sueño. Dice que prefiere abandonar su escaño como diputada y trabajar para esta organización, pero cuando empezamos a rascar un poco la noticia, nos dice que tiene un contrato nivel P4 con una retribución que oscila entre los 90.000 y los 140.000 euros. No está mal, será que se lo gana. Pero claro, seguimos leyendo y resulta que esta persona, cuando estuvo en el gobierno de Rodríguez Zapatero, de su puño y letra firmó una ayuda a fondo perdido, una subvención de 10,3 millones de euros a una institución dependiente de la cual ahora trabaja, de esta Organización Panamericana de la Salud. Es decir, yo cuando trabajo en el gobierno proporciono una ayuda, una subvención a una institución pública o privada y mañana cuando no estoy en el gobierno, curiosamente, estoy trabajando en esa institución. Pues mirad lo que os digo, normas de buen gobierno que están publicadas, insisto, en el 2005 y pone, perdonad que dé vueltas aquí a los papeles, dice: se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales. ¿Dónde he encontrado el otro? Por aquí. Se someterán a las mismas condiciones. No aceptarán ningún trato de favor. Este es el punto que estaba buscando. No aceptarán ningún trato de favor. Oiga, yo a usted le doy esta ayuda, quiero pensar, porque luego usted me va a meter en su organización. Y con un sueldecito, nada, de entre 90.000 y 140.000 euros. ¿Estos son normas de buen gobierno, Diego? No las cumplen. No las cumplen. Tengo un dato que ningún diputado ni ningún senador ha sido juzgado por no incumplir estas normas. Eso me lleva otra vez a mirar
lo que decía aquí, decía, los valores de referencia, todo lo que se dice en estas normas de buen gobierno, dice, no queremos que sea algo de cara a la galería, sin trascendencia jurídica, queremos que se sometan realmente, yo no sé a quién, sigues leyendo y al final resulta que esto, es decir, el incumplimiento de estas normas, ¿sabéis quién lo va a juzgar? Lo juzga el actual Consejo de Ministros. Es decir, ellos se juzgan a sí mismos. Fulano ha sido malo porque no ha cumplido tal principio y nosotros vamos a decir cuál es su responsabilidad. Me parece a mí que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, me parece que es un mecanismo poco solvente. ¿Para cuándo un ERE de políticos, chicos? ¿Para cuándo? Porque están de moda los EREs, pues hagamos un ERE para los políticos, ¿no? Quitemos los políticos que no sean eficientes, que no sean responsables, que no gestionen bien los servicios públicos. Por favor, un ERE para los políticos. Y ¿Para dar cuándo? paso a la nueva clase social, la nueva clase política, que jóvenes, con estudios. A mí me encantaría, digo, fíjate eso que estás diciendo, porque, señores, la gente joven, de verdad, yo que trabajo con ellos, están llenos de buenas ideas, de buenas intenciones, tienen muchísima pujanza, pero luego la sociedad se los come. Me encantaría que gente joven se tomara en serio sus habilidades y formaran plataformas ciudadanas, plataformas ajustadas al derecho común, y reivindicaran esto que hoy estamos haciendo tímidamente en este programa de una forma más seria, más contundente, más profesional, para cambiar la realidad, oscura realidad que nos está gobernando actualmente. Hay conatos, ahora mismo hay partidos jóvenes que están intentando salir a la luz, pero sería bueno que fortaleciéramos esta idea. Chicos, nos hemos quedado como siempre con muchas cosas sobre el papel, pero os agradezco pues, vuestra presencia y me encantaría disfrutar de vosotros en un nuevo programa. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Adiós.